Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias. Te damos gracias por salvarnos, que estábamos en vil pecado, derramando tu sangre en la cruz hasta la muerte. Mirando la cruz que murió por nosotros. Nosotros queremos que vivamos en este mundo, predicando tu evangelio a las almas perdidas que nos encargaste. Sí, hay tantas almas perdidas, están todavía alrededor de nosotros, son nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros. Queremos que todos ellos escuchen tu palabra y reciban la salvación y esté con nosotros aquí en la iglesia. Ahora estamos pasando un poco difícil tiempo por coronavirus. Nuevamente, mucha gente está siendo contagiado por coronavirus, especialmente en nuestra iglesia. Hermano Harley y candidato Isaías y pastor David y hermana Irene fueron contagiados. Les cure con sus manos poderosas para que junten con nosotros pronto y nos guarde todos riesgos de este mundo. Nosotros somos muy débiles, entonces siempre esté con nosotros con el poder del Espíritu Santo y de la palabra de vida, para que guardemos nuestra fe en este fin del mundo. Hoy nos reunimos aquí para aprender su palabra. Desde el inicio hasta el fin, esté con nosotros, guardando de todos impedimentos de Satanás. Oramos en el nombre de Cristo, que nos ama y está con nosotros siempre. Amén. Sí, vamos a buscar Judas, capítulo 1. Judas, capítulo 1, versículo 20 y 21. Judas, capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Ya lo tienen? Se los leo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sí, Dios nos permitió en el gran amor y la gracia. Sí, ¿verdad? Todos nosotros ya recibimos el gran amor de Dios. Tenemos esperanza del cielo. Y estamos esperando segunda venida de Jesucristo con los hermanos amados aquí en la iglesia. Hasta cuando venga Jesucristo, debemos vivir en este mundo obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Cómo vivimos en este mundo? La Biblia está explicándonos detalladamente y repetidamente. Esta es la razón que debemos leerla y aprenderla y escucharla. ¿Qué? La Biblia, la palabra de Dios. Por eso estamos aquí hoy también. ¿Sí, verdad? ¿Vienen para comer algo rico? Hoy dice, habrá bazar. O para ver, ¿no? Un pastor de Puebla, un guapo. Perdón. Sí. Sí, para ver nuestro Señor. Por medio de la palabra estamos aquí. Sí, ¿verdad? Para aprender la Biblia y tener comunión. Para comer pan espiritual. Estamos aquí. Aquí vamos a ver. Versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo.
conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Si este libro Judá fue escrito por Judá, hermano de Jesús. Si es ese hijo de José y María. Él lo escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo. Este libro Judá. De hecho, no había creído a Jesús como hijo de Dios, porque era su hermano de la sangre. Por eso, y creo que es Salvador. Pero después, él vio su muerte y su resurrección. No pudo menos que creó a Jesús por hijo de Dios. Al fin lo aceptó por el Señor y dijo que es siervo de Jesús. Aquí, versículo 1, en el mismo libro, versículo 1, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Dijo, hermano de Jesucristo. ¿Dijo así? No, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Así dijo. ¿Quién es Jacobo? Jacobo. Aquí dice, hermano de Jacobo. ¿Sabe quién es Jacobo? Es Santiago, escritor de libro Santiago. San Marcos capítulo 6, aquí nos explica sobre sus hermanos de sangre de Jesús. San Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿Ya lo tienen? Se lo leo. ¿No es este carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Jesús tenía 4 hermanos de la sangre y hermanas, pero ellos no habían creído a Jesús por el Hijo de Dios, porque él vivía con ellos mientras 30 años en su casa, ¿sí, verdad? San Juan, capítulo 7, versículo 5. San Juan capítulo 7, versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos, leemos junto, creían en él. Pero después que Jesús murió en la cruz y resucitó, al fin ellos habían creído a Jesús por su Señor y oraban mucho por el reino de Dios y la obra de Dios. Hechos, vamos a buscar Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Leemos junto. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los hermanos de Jesús llevaban bien la vida cristiana con su mamá. En ese entonces, los maestros falsos enseñaban con otra doctrina en la iglesia. Judas
Pues vamos a Judas. Antes de Apocalipsis, Judas. Capítulo 1, versículo 4. ¿Ya lo tienen? Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así entraron muchos maestros falsos en la iglesia, ¿no? Enseñando otra doctrina. Por eso Judá escribió el libro Judá, para enseñar correctamente a los hermanos. Pues Judá está enseñándonos y dirigiéndonos como los cristianos vivan en este mundo, que están muchas enseñanzas falsas por medio del libro Judas. ¿Se me explico? Entonces vamos a aprender Judas capítulo 1, versículo 20 y 21. Otra vez, se lo leo. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aunque había muchas enseñanzas falsas, debemos andar bien en la palabra correcta. Pues aquí, en el texto, Judá nos exhorta 4 cosas a los cristianos salvos. Primero, edificando sobre vuestra santísima fe. Segundo, orando en el Espíritu Santo. Tercero, conservados en el amor de Dios. Cuarto, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, dice. Primero dice, edificando sobre vuestra santísima fe, dice. En el fin del mundo, para guardar nuestra fe, nosotros debemos hacer esto. ¿Qué es santísima fe? ¿Qué dice Judá? Es la salvación que recibimos por medio de la sangre de Jesús en una sola vez. ¿Sí, verdad? ¿Quién es Jesús? Es Dios, quien vino a esta tierra con cuerpo humano para salvarme. Soy protagonista de la Biblia, ¿sí, verdad? Cada quien de nosotros, para salvarme, vino a esta tierra con cuerpo humano. Es Jesús. No recibimos por esfuerzo del hombre, sino es la gracia de Dios. Recibimos la salvación, la vida eterna. No pagamos nada. Es amor de Dios. Judas, capítulo 1, aquí, versículo 3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, leemos junto, que ha sido una vez dada a los santos. Algunos dicen, no podemos saber que vayamos al cielo o al infierno, porque no hemos muerto. Pero la Biblia dice, la fe que ha sido una vez dada a los santos, dice, por medio de su muerte, la sangre inocente, Jesucristo nos salvó y nos dio la salvación tan seguro. Sí, ¿verdad? Ya tenemos esta salvación.
tan seguro. Hebreos capítulo 9. Aquí explica bien sobre nuestra salvación. Tan importante palabra, por eso. Hebreos capítulo 9, versículo 12. ¿Ya lo tienen? Entonces leamos juntos. Ni no por sangre de macho cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el Antiguo Testamento, por medio del tabernáculo, nos enseñó sobre perdón de pecado, ¿sí, verdad? Un sumo sacerdote que indicó por Dios puede pasar al lugar santísimo con la sangre de animal, ¿sí, verdad? Pero si no fue indicado, si pase al lugar santísimo, porque entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba un velo, ¿sí, verdad? Si pase sin acceso de Dios, va a morir. Y no hay perdón de pecado. ¿Sí, verdad? Aquí dice, tercera oración, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Significa para salvar, para perdonar a nuestros pecados. En el lugar santísimo. Dice, entró en el lugar santísimo. Una vez para siempre. ¿Qué significa? No necesita otra vez. Para pagar nuestros pecados. ¿Se me explico? En una sola vez. Ya perdonó todos nuestros pecados. Es eterna redención. Ya no hay, necesita para perdonar los pecados. Algo, sacrificio. Con su propia sangre. Ya. Por eso, la salvación de Dios nos da la vida eterna. Nuestra salvación es santísima por eso. Porque viene de Dios santísimo a nosotros para salvarnos. Solo Jesús puede dárnosla por medio de su propia sangre. No por la ofrenda, no por el esfuerzo humano, no por alabanzas, no por la oración, sino por la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, nos salvó. Es la gracia de Dios, es eterna redención. Efesios capítulo 2. Versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, leamos junto, pues el don de Dios. Sí, es un regalo. Por medio de la fe, nosotros ya recibimos la salvación. Saber lo que recibimos la salvación por la gracia de Dios es la santísima fe. ¿Sí me explico? 1 Corintios capítulo 3. Versículos 10 y 11.
Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito y arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por medio de la obra de Dios recibimos la salvación. Nosotros construimos una casa sobre esta obra en este mundo. Es nuestra vida cristiana. Si construimos una casa sobre arena, ¿qué pasaría? Se va a derrumbar, ¿sí? Llueve. San Mateo capítulo 7 explica sobre esto. San Mateo capítulo 7. Busquemos San Mateo capítulo 7. Versículo 24 al 27. Dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Sí, como esta palabra. Debemos hacer, ¿qué? Cimentación antes de construir una casa. ¿Qué es cimentación? Antes de hacer una casa, debemos, ¿cómo se dice? Y poner un fundamento, ¿sí, verdad? Para arriba. Y dice, sobre edifica, ¿sí, verdad? Es muy, muy importante. Cimentación. Cimentación. ¿Sí, verdad? Si no hace, luego va a cortarse la casa. ¿Qué es la cimentación en nuestra vida cristiana? Es la salvación. Dice, la santísima fe. ¿Se me explico? Mucha gente está construyendo una casa en este mundo. Según, ¿sí, verdad? Dice, para ir al cielo. Pero no es la vida cristiana digna, bíblicamente. Con su propio pensamiento están obrando muchas cosas para ir al cielo eterno. Pero dice, es en vano. Va a derrumbar cuando llueve. ¿Se me explico? Por eso, primeramente, nosotros debemos checar nuestra fe, nuestra salvación, es cimentación. Por eso, muchas veces al año tenemos el seminario para checar nuestra fe, para predicar evangelio, para dar la oportunidad, para hacer una cimentación. Por eso es tan importante tener el seminario. Por eso cuando tenemos seminario, estamos orando todos juntos, ¿sí, verdad? Para que mucha gente reciba la salvación, para que tengan esta cimentación.
La salvación es inicio de la vida cristiana. Inicio de construcción. Por eso, versículo 10 de Judas, capítulo 1, dice, pero cada uno, mire, cómo sobreedifica, dice. Ya tenemos fundamento, cimentación, es Jesucristo, la salvación seguro. Ya tenemos fundamento, entonces debemos construir una casa. ¿En dónde? En la fundamento. Dice, sobre la sangre de Jesucristo. ¿Cómo edificamos? Con material bueno o malo. Con lo que bueno debemos edificar. 1 Corintios, capítulo 3. Primero de Corintios, capítulo 3, versículos 12 y 13. Y 13, se lo leo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o arrasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Sí. Un día va a venir Jesucristo en este mundo otra vez. Y los cristianos salvos deben estar en el tribunal de Cristo para probar su obra de este mundo. Aquí dice la casa. Aquí nos enseña los materiales que podamos construir. Podemos clasificar por dos grupos. Uno es oro, plata, piedras preciosas. Otro es madera, heno o arrasca. ¿Sabe su criterio de esta clasificación? Es fuego, sí, ¿verdad? Fuego. Los que primero no se quema. Otro se quema. Los que no se queman van a quedar en el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Es compañera de esta palabra. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 9 y 10. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes, o presentes, serle agradables. Versículo 10, leemos junto. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese tribunal no para determinar, para ir al cielo o ir al infierno, sino para dar galardón a los cristianos salvos por su vida cristiana de este mundo. Es la razón que debemos llevar bien la vida cristiana en este mundo. Dice, es construcción con material oro, plata y piedras preciosas. Sí, debemos hacer lo bueno delante de Dios. Son los que van a quedar en el tribunal de Cristo. Construir con oro, plata, piedras preciosas, es hacer lo bueno en Cristo, en la iglesia. ¿Qué es buenas obras en Cristo? Ayudar
muchos pobrecitos en la calle, compartiendo pan y tortilla, tortas. ¿Sí, verdad? No. Predicar el Evangelio a las almas perdidas para que obtengan la vida eterna, el más buenas obras en este mundo. Por eso, aquí en la iglesia, con los hermanos amados, orando a Dios, estamos haciendo. Y debemos hacer esto hasta cuando venga Jesucristo otra vez. Por eso Dios nos permitió esta iglesia para hacer esta obra. Orando juntos. ¿Sí me explico? Por eso debemos orar más sinceramente. Cuando uno hermano pida petición de oración por un alma perdida. Sí, está predicando. ¿Nada más? No. Debemos orar juntos, con mismo corazón. Entonces luego alcance mi obra de oración a Dios. Y luego Dios nos dará galardón, la gloria tan grande por mi oración. ¿Sí, verdad? Por eso, la oración es una manera que podemos ayudar sin acompañar con un predicador. ¿Sí me explico? Entonces, y tendremos el retiro de verano también, desde 3 al 7 de agosto. Desde ahora debemos orar con lista de predicar el Evangelio. Ya tiene, sí, ¿verdad? ¿Están orando? Entonces, sinceramente, si ore, luego Dios nos dará muchas galardón por mi obra de la oración. 1 Corintios, capítulo 2. La Biblia dice que hay 3 tipos del hombre de este mundo. Entre 3. ¿Quién soy yo? Debemos checar esto. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sí, aunque están pidiendo petición de oración, ¿alguien? No ore nada entre nosotros también. ¿Por qué? Todavía no recibieron la salvación. No puede ver las cosas del cielo. Por eso, a él es necesario escuchar el seminario para entender bien las cosas del cielo. Dice el hombre natural. Es el que no tiene el Espíritu Santo. Y 1 Corintios, capítulo 3. Versículo 1 dice, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Leemos junto, como a niños en Cristo. Aunque hace muchos años ya recibieron la salvación. Alguno no creció nada en Cristo. No se cambió su vida. Todavía no dejó las cosas malas. Aquí dice, a carnales. Significa, ya recibió la salvación, pero no creció nada en Cristo. Y algunos a espirituales. Ellos ya recibieron la salvación. Diariamente están leyendo la Biblia. Creció mucho.
Y luego puede hacer la obra de Dios. Puede ayudar a los débiles en la iglesia. Puede predicar el evangelio a las almas perdidas. Son espirituales, pero carnales. Dice, ¿qué pasó aquí en la iglesia? Ya recibió la salvación, pero como un niño. Siempre se queja. ¿Qué pasó otra vez? Tenemos seminario. Ay, estoy muy ocupado. ¿Por qué? Así. Nosotros debemos crecer en Cristo. Debemos ser un espiritual en Cristo. Si construimos cada día con material bueno, con oro, con plata, con piedras preciosas, ¿qué significa esto? Conforme a la voluntad de Dios. Si vivimos en este mundo, nosotros podemos crecer. Es muy fácil. Si está en la iglesia, obedeciendo a la palabra de Dios, lo que aprendimos, podemos crecer naturalmente en Cristo y podemos hacer algo en Cristo y luego puede recibir gran gloria en el cielo. Es crecimiento de los salvos. Significa sobre edifica, dice. Por eso nosotros debemos orar. Ya aprendimos sobre 4 elementos de la vida cristiana. ¿Sí, verdad? ¿Cuáles son? La palabra, la oración, la comunión y evangelización. 4 elementos de la vida cristiana básica, base de bases. Si no hagamos esas cosas, no podemos llevar la vida cristiana. Por eso, diariamente, debemos leer la Biblia. Están leyendo, sí, ¿verdad? Y debemos orar por mí, por otros, por la iglesia, por las almas perdidas. Y luego, aquí en la comunión debemos aprender, debemos obtener nutrición del cielo, de Dios. Entonces, naturalmente, podemos obtener la fuerza para predicar el evangelio. Son uno, conectado. Entonces, nuestra vida cristiana es leyendo la palabra, escuchando la palabra y realizando lo que aprendemos por medio de la palabra. En oración, ¿sí, verdad? En la comunión. Predicando el evangelio. Muy sencillo, ¿sí, verdad? Si estamos aquí en la iglesia, nosotros podemos hacer esto. Y luego, de repente, nosotros podemos reconocer, estoy haciendo la obra de Dios. ¿Cómo? Así. Es crecimiento de los salvos espirituales. ¿Sí me explico? ¿Soy espiritual o carnal en Cristo? Debemos checar esto. Y los niños deben crecer. Mira, imagínense que un niño siempre dice, ¿me da 10 pesos, mamá, para un dulce, una paleta? Luego, después de 10 años, y ahora, ¿cuántos años tiene? 20 años, dice, mamá, 10 pesos, por favor, para una paleta. Después de 10 años más, ahora tiene 30 años, dice, mamá, 10 pesos para una paleta. Tan triste, ¿sí o no?
¿Sí o no? Sí. Si no crecemos en Cristo, ¿cómo? Debo checar. ¿Estoy viviendo como espiritual o como carnal? Para crecer en Cristo, primeramente debemos obedecer la palabra de Dios. Tan importante esto por eso. Aunque aprendimos muchas cosas de la Biblia, si no hacemos nada, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, lo que aprendimos son vanos, no crece nada. Sí, puede hablar bien, porque tiene muchos conocimientos aquí, pero no tiene la fe correcta. Significa, no afecta a otros. ¿Con habla? No. Con la vida cambiada. Con el poder del Espíritu Santo puede afectar a otros. ¿Sí me explico? Por eso debemos crecer en Cristo. Por eso, San Juan capítulo 4, versículo 24, ¿qué dijo? Vamos a buscar San Juan capítulo 4, versículo 24. Leemos juntos. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sí, aquí dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué? ¿Por qué? Sin corazón sincero. Aunque pretendamos por muy bueno, no podemos engañar a Dios. En su vida, en su palabra, no hay poder del Espíritu Santo. Es como construir con madera, heno o arrasca. Pero con corazón humilde y sincero, si adoremos, Dios nos ayudará. Porque Dios sabe. Dios mira el corazón. Dios es omnisciente. ¿Sabe? Omnisciente es. Dios sabe todo. ¿Sí, verdad? Y omnipresente. Dios está en todos lugares. Omnipotente significa todopoderoso. A Dios no hay imposible. ¿Sí, verdad? Todo es posible. Por eso debemos orar a Dios para bajar su poder, para hacer las cosas muy difíciles. Y Dios es permanente. Significa, no muere. Omnisciente, omnipresente, omnipotente y permanente. Ese Dios es mi Padre Celestial. Si obedecemos a Padre Celestial, Dios nos dará tan gran poder. Y nos dará mucha bendición para hacer algo aquí en este mundo. Por eso, cada quien de nosotros tenemos responsabilidad. Si andemos bien, nosotros podemos obtener gran poder de Dios. Y por medio de nosotros, muchas almas perdidas van a recibir la salvación. Pero, si no, no pasaría nada. Afecta mal. Por mí, alguien no puede recibir la salvación. ¿Sí me explico? Como fariseos, escritores, dice, hipócritas, no entraran a la puerta, sino cerraran la puerta para que nadie entrara
Sí, ¿verdad? Está impidiendo. Por mí, obra mala. Por eso siempre debemos checar. ¿Estoy andando en Dios correctamente o no? Pues vamos a Judas, capítulo 1, versículo 20. Versículo 20 dice, pero vosotros, amado, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Dice, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué explica esto? Orando en el Espíritu Santo. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4. Versículos 6 y 7. Ese versículo me gusta mucho. Desde mi juventud estoy meditando esta palabra. ¿Ya lo tienen? 6 y 7, Filipenses capítulo 4, leamos juntos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocida vuestra petición delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo, dice. En Cristo Jesús. En Cristo, en la fe, oramos a Dios. Dios nos manda. Así, sin duda, con confianza, con gracias, debemos orar. Porque sabemos que va a darnos lo que necesitamos. Versículo 6 dice, por nada esté afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. A esto debo dar mi prioridad, porque es mandamiento de Dios. Si obedecemos a su mandamiento, Dios nos dará bendición. ¿Sí, verdad? Cada vez yo prediqué este versículo, yo estoy hablando sobre mi testimonio. Cuando yo tenía 9 años, el primer día de cambio de escuela, y jugando béisbol, rompí el cristal de ventana en la escuela, como así, tan grande. Tuve mucho miedo. ¿Por qué? Yo todavía era pequeño. Ese día se me hacía muy largo el camino de regreso a casa. Pero yo dije a mi mamá, como, mamá, rompí una ventana, cristal tan grande. Maestro dice que vayas a verlo. El momento que le dije a mi mamá, algo maravilloso sucedió. Mi corazón, que estaba tan nervioso, se tranquilizó de repente. Por eso salí y jugué toda la tarde. El momento que le dije a mi mamá, todo mi miedo y preocupación se ha pasado a mi mamá. Vamos a buscar. Primero Pedro, capítulo 5. Versículo 7.
¿Ya lo tienen? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Leamos juntos. Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué me sentí tranquilo cuando dije a mi mamá? ¿Saben? Porque mi mamá siempre solucionaba mis problemas. ¿Ah? Esas experiencias me hicieron pensar, mi mamá, otra vez, se hará a cargo de eso, no tengo que preocuparme. Asimismo, ¿por qué no echamos nuestra ansiedad sobre Dios? ¿Por qué seguimos preocupados aún echándolas? Porque no hemos experimentado a Dios. Hay que experimentar. Primero, echando preocupación sobre Él. ¿A quién? A Dios, al Señor. Y Dios solucionándola. Sí, ¿por qué? Dice aquí. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Somos hijos de Dios. Dice, está protegiendo como niña de sus ojos. Por eso hay que experimentar. Si ustedes echan todo sobre Dios, Él les dará la paz de Dios. ¿Están preocupados? Es porque no confían en el acompañamiento de Dios. No tiene experiencia que Dios les ayudó. Solo así podemos hablar. Sí, Dios está con nosotros. Pero en su vida, ¿realmente Dios está con ustedes? Alguien, Dios ya es muerto. Sí, ¿verdad? Porque siempre está preocupándose, sin oración. Sí, pues ya, Dios es muerto. Pero tenemos un Dios vivo, que tiene poder. Me ama. Por eso debemos orar. Sinceramente. Fuertemente. ¿Qué significa fuertemente? Fervientemente. ¿Qué significa esto? Debemos orar sin hacer nada. Sudando. ¿Esto? Confiando en Dios, que va a cumplir mi oración. Dice, orad sin cesar. Dice, orando en el Espíritu Santo, dice. Significa confiando en Dios, que va a cumplir sin falta. Es la oración que debemos orar. Entonces, Dios va a cumplir mi petición de oración. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Si oremos a Dios, confiando en Dios, Dios nos dará esto. Leemos juntos, versículo 7. Y a la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Aunque tengamos una cosa muy difícil, una situación tan difícil, nosotros podemos tener la paz de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Pensando que Dios va a
resolver todos los problemas de esto con su poder. ¿Sí me explico? Por eso, con la fe debemos orar a Dios, confiando en Dios. Debemos experimentar esto. Entonces debemos ahora, vamos a encontrar a Dios, encargar a Dios todo mi problema, haciendo lo que debemos hacer. Es la vida cristiana. Y volvamos a Judas capítulo 1, versículo 21. Ya tenemos un poco de tiempo, ¿sí, verdad? Ya empezamos un poco tarde, ¿sí, verdad? Y ahora 12:30 por eso. ¿30 minutos? ¿Sí, verdad? Gracias. Sí. Versículo 21. Leamos juntos. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice, conservar en el amor de Dios. ¿Qué significa? ¿De qué debemos conservar en el amor de Dios? Vamos a buscar 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Ya lo tienen? Versículo 7 al 10. Tan importante palabra, ¿sí, verdad? 7 al 10. Se lo leo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 9 y 10, leamos juntos. Al cual le esté firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sí, la vida cristiana es una batalla de espíritu. Alrededor de nosotros andan muchos ángeles de Satanás para impedir el evangelio. Querían hacernos caer en pecado. Trabajan diligentemente. Si está separado solo, Satanás va a devorar. Dice, conservaos en el amor de Dios. El más seguro lugar es el lugar donde Dios está con nosotros. Aquí, la iglesia. Sí, ¿verdad? Es la iglesia. Es la comunión. Cuando estamos en la iglesia, Satanás no podría tocarnos. Porque podamos ser uno en la iglesia, en la comunión por medio de la palabra de Dios. ¿Sí me explico? En el amor debemos estar aquí en la iglesia con los hermanos amados. No el edificio, sino la comunión, santidad. Salmos capítulo 92.
Salmos capítulo 92, versículos 13 al 15. ¿Ya lo tienen? Leemos juntos. Plantándoos en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios los florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Un árbol sembrado al lado del río puede crecer bien. ¿Saben por qué? Tiene abundancia de agua. Puede absorber el agua fácilmente porque está al lado del río. Asimismo, versículo 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Dice, somos un árbol sembrado en la casa de Dios. Es decir, en la iglesia. Hay muchas abundancia del agua en la iglesia. Es la palabra de Dios. Y el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe resina de pino? Como pegamento, algo dice, muy, ¿cómo se dice eso? Viscoso. ¿Ah? ¿Viscoso? Viscoso. Puede pegar, ¿sí, verdad? Un pegamento. El pino bueno tiene mucha resina. ¿Ah? Por esta resina, insectos no pueden comer su pulpa. No puede entrar. ¿Ah? Es la palabra de Dios. La palabra nos protege de tentación de Satanás. Salmos capítulo 119. Versículo 9 al 11. 9 al 11, leemos juntos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me deje desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice. Como resina de pino. La palabra de Dios nos protege. Por eso debemos grabar la palabra de Dios en mi corazón, como resina de pino. Si aprendemos la palabra, si no le pasa, no quedará aquí. Si no, se sale. Pero si le pasamos la palabra, si meditamos la palabra, puede grabarla en sus corazones. La palabra que es grabada en mi corazón tiene gran poder para vencer la tentación de Satanás, como resina de pino. Pero debemos grabar muchas palabras en mi corazón. Por medio de meditación podemos grabar la palabra de Dios en mi corazón. Por eso debemos meditar. Usted también está meditando cada día, en la mañana, ¿sí, verdad? Con versículo de meditación del día de hoy, ¿no? ¿Sí, verdad? Sí. Estas cosas nos ayuden para que vencemos la tentación de Satanás. ¿Con qué venció la tentación de Satanás en el desierto? ¿Jesucristo? Con la palabra, ¿sí, verdad? ¿Cómo dice? Escrito está, ¿sí, verdad? Nosotros también podemos vencer la tentación de Satanás. Escrito está, así.
¿En dónde? Aquí está. Es poder de la palabra de Dios. Efesios capítulo 6. Versículo 10 al 12. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, leemos juntos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las legiones celestes, dice. En la iglesia podemos obtener la armadura de Dios que nos protege del ataque del diablo. Es manera para conservarnos en el amor de Dios. Volvamos a Judas capítulo 1, versículo 21. Versículo 21, leamos juntos. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ya tenemos la vida eterna, ¿sí, verdad? El momento que recibimos la salvación, el momento que creemos, la sangre de Jesucristo que pagó todos mis pecados. Ya tengo la vida eterna. Pero hasta la segunda venida de Jesús debemos vivir en este mundo luchando la guerra espiritual. Porque aún tenemos naturaleza pecaminosa. Tenemos que cumplir la salvación, conducta. Ya aprendimos 3 etapas de la salvación, ¿sí, verdad? Primero, la salvación del alma es justificación, ¿sí, verdad? Dios nos considera que somos justos en Cristo. El segundo es salvación de conducta. Es santificación. Aunque ya recibimos la salvación, no se cambiamos nada. Debemos crecer, aprendiendo la palabra y realizando lo que aprendimos, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Hasta cuando venga Jesucristo otra vez. Es santificación. Estamos imitando a Jesús. ¿Sí, verdad? Aprendiendo la palabra. Luego, cuando venga Jesús otra vez, nuestro cuerpo recibirá ¿qué? La salvación de cuerpo. Transformaremos cuando venga Jesús otra vez en el aire, primeramente. Los que murieron en Cristo, primeramente van a resucitar. Los que estaban viviendo en este mundo van a transformarse con cuerpo espiritual. Es la salvación de cuerpo. Es glorificación. Hace 2000 años, muriendo en la cruz, Jesucristo ya cumplió la salvación del alma, ¿sí, verdad? Y va a cumplir, cuando venga Jesús otra vez, la salvación de cuerpo. Pero la salvación de conducta, nosotros con mucha esfuerzo,
debemos cumplir. Aquí en la iglesia, choqueando con los hermanos, aquí peleando contra pecado. Por eso aquí en la iglesia sucede algo muy ruido, peleando con los hermanos. ¿Por qué? Somos diferentes. Algunos poco creció, algunos todavía niños, se choquen sus características. Algunos es muy fuerte, algunos muy amable. Se choquen. Es la iglesia. Pero debemos entender bien sobre la iglesia. Algunos dicen, yo no quiero ir a la iglesia. No hay amor en esta iglesia. ¿Por qué? Están malentendiendo sobre la iglesia. Vamos a buscar Tito, capítulo 2. ¿Dónde está Tito? Después de Timoteo. Capítulo 2. Versículo 11 al 13. Al 14, perdón, al 14. 11 al 14. Leamos juntos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los dos deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Sí, ya recibimos la salvación, sí, ¿verdad? Pero todavía no dejamos las cosas malas, ¿sí, verdad? Aquí como versículo 12. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Todos nosotros aún tenemos estas cosas, deseos mundanos. Y dice, la impiedad. Yo no tengo nada. Levante su mano. Nadie, todos tenemos esas cosas. Por eso aquí en la iglesia, con esas cosas, nos choquemos con otros. Es la iglesia. Es normal. Está peleando. Es normal. Así como en el hogar, niños, hijos, están peleando. Pueden crecer, aprendiendo orden, la casa, ¿sí, verdad? Asimismo, aquí en la iglesia, choquéndonos, peleándonos contra los hermanos. Por esto, la impiedad y los mundanos de eso todavía se quedó en mí. Por eso, entiendo estas cosas. Nosotros debemos orar, ¿no? Aquí en la iglesia. Ese hermano ya sale de ese mundano ahora. Vamos a orar por él. Vamos a orar por ella, así. Entonces luego nosotros podemos crecer. La iglesia es cuerpo de Dios. Cabeza es Jesucristo, ¿sí, verdad? Somos uno. Si no seamos uno, no podemos hacer nada. Por eso aquí en la iglesia estamos aprendiendo esas cosas, peleando, creciendo. Por eso debemos entender sobre la iglesia. ¿Por qué?
¿Por qué? Va a venir Jesucristo pronto. Si no aguantemos, si no oramos por los hermanos amados, por sus pecados, un día de repente va a venir Jesucristo y nosotros tendremos vergüenza. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15. Versículo 51 y 52. Primero de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Leemos juntos. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nuestro cuerpo va a cambiar por espiritual en el día del Señor. Esta es la esperanza que tenemos. Por esta esperanza podemos aguantar todos los malos del mundo. Lágrimas, sufrimiento, angustia, aflicción, conflicto, etc. Aquí en la iglesia también, sí, ¿verdad? Y el mismo capítulo, versículo 57 y 58. Leamos juntos. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice. Nuestra vida cristiana no es vano, sino es valioso en Cristo. Pronto venga Jesucristo y luego nosotros debemos ir al cielo, dejando todas las cosas de este mundo. Mi dinero, mi coche bueno, debemos dejar aquí. Casa buena, también. Al cielo hay cosas tantas buenas que no podemos comparar con cosas de este mundo. Dice en el cielo, material y dice, piso es oro, dice, ¿sí, verdad? Aunque aquí nosotros agarramos muchos dineros. Cuando venga Jesús otra vez, nosotros debemos dejar todas las cosas. Entonces, debemos poner prioridad a Dios, como dicen siempre. ¿Cómo? Primero Dios. Tan buena palabra esto. Primero Dios. Sí, la recibimos en nuestra vida. Debemos tener prioridad a Dios. Primero Dios. Entonces, luego nosotros podemos obtener tan gran gloria en el cielo eterno. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Leamos juntos. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Sí,
Hoy aprendimos sobre la vida cristiana a través del libro Judas. Para llevar bien la vida cristiana, debemos estar en la iglesia, aunque hay muchas dificultades en nuestros caminos. Es nuestra vida que recibimos la salvación. Tenemos que aprender la Biblia y obedecerla. Esto nos hace más esforzar en Cristo. Judas, capítulo 1. Última vez, vamos a leer juntos, pensando lo que aprendimos hoy. Versículo 20 y 21. Leamos juntos. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sí, no será la Biblia, sino le pasa en su casa otra vez lo que aprendemos hoy. Entonces pueden grabar la palabra en sus corazones. Y esta palabra nos hace fuerte. Ok, oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias. Te damos gracias por darnos la oportunidad para trabajar duro en este mundo con los hermanos amados. Hoy aprendimos sobre la vida cristiana por medio de Judas. Somos muy débiles, entonces Dios nos permitió la iglesia para que seamos uno, para que oremos juntos, para que hagamos juntos la obra de Dios. Entonces, grabando la palabra que aprendimos, nosotros queremos que crezcamos en ti cada día. Entonces, esté con nosotros, guardando de todos impedimentos de Satanás para que hagamos bien en ti. Desde 3 al 7 tendremos el retiro aquí en el centro de misión. Con el poder del Espíritu Santo, las manos que prepararán el retiro. Y queremos que por medio de este retiro y aprendamos más sobre ti y crezcamos más en ti. Nos ayude para que guardemos nuestra fe en este fin del mundo. Nos une aquí para asistir en el retiro de verano. Y queremos que todos nosotros que están orando a ti, crezcan cada día en el Señor. Oramos en el nombre de Cristo, que nos ama y está con nosotros siempre. Amén. Muchas gracias.